Caso 3 de cómo calcular un momento. Y seguimos entonces calculando el momento en O, pero fíjense que ahora cambió un poco la estructura de nuestra barra, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos delante. Dijimos que entonces la ecuación iba a ser fuerza por desplazamiento y por el seno del ángulo que formaban. Y entonces, fíjense, la fuerza es el valor que no cambia y vale 40 newton. Pero ahora los desplazamientos, entonces ustedes tienen un desplazamiento que va a estar en el eje X, que vendría siendo 4 pies en Itongo, más este pedacito de aquí, que va a ser entonces 2 pies, pero que se va a descomponer entonces en 2 pies en el eje X y 2 pies en el eje Y. Entonces aquí tienen 2 pies por coseno del ángulo, también está en Itongo, más 2 pies por seno de 30 y ese estaría en J tongo. Entonces, los desplazamientos aquí están variados y tengo que entonces trabajar en base a esos desplazamientos. Los ángulos también van a variar dependiendo de cómo vaya planteando mi ecuación. Entonces, armemos aquí una ecuación para ver cómo queda. Y nos va a quedar entonces, ese 40 libras, yo podría hacer momento con este desplazamiento de 2 pies, pero el ángulo que forman entre ellos sería ese ángulo de ahí arriba. Entonces, si me fijo, yo ahí tendría un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo entonces haría que si este ángulo de aquí vale 30, el de arriba tendría que valer 60 grados. Y por lo tanto me va a quedar la fuerza, que serían las 40 libras, por el desplazamiento, que serían 2 pies, y por el seno de 60 grados. ¿En qué sentido? Eso iría entonces fuerza hacia abajo y el desplazamiento va así. Entonces me va a quedar fuerza cruz desplazamiento y voy a ir en sentido horario y eso es negativo. Lo voy a poner entre paréntesis. Ya ocupé la misma fórmula que está ahí arriba. También podría haber dicho yo que esto podría haberse escrito como 40 libras por el desplazamiento y considerar el desplazamiento en X, porque yo ya sé que ese es el único desplazamiento que va a producir momento con esa fuerza al estar en 90 grados, y decir entonces 2 por coseno de 30 y eso en 10. Y debiese dar el mismo resultado que arriba. Entonces estos son equivalentes, ¿ya? Podría anotarse de las dos formas. Y ahora se supone que la fuerza estaría como en este punto. Y entonces de aquí ahora tengo que trasladarla hacia el punto O. Entonces voy a escribir la siguiente ecuación y me va a quedar fuerza, que sería 40 libras, y ahora el desplazamiento serían 4 pies. ¿Qué ángulo forman? Forman un ángulo de 90 grados, porque fíjense que ahora la fuerza sigue yendo hacia abajo y el desplazamiento va así, desplazamiento y fuerza. Fíjense que nuevamente vuelvo a unir los vectores poto con poto y entonces aquí digo fuerza cruz desplazamiento y va a ir en sentido horario otra vez, entonces esto es negativo, ¿ya? También podría haber escrito acá de manera equivalente que esto era 40 libras por 4 pies. Y nos va a dar exactamente el mismo valor porque el seno de 90 es 1. Entonces, el momento en ese ejemplo, el momento en O, que es donde nos pide calcular, va a ser igual menos 40 por 2 y por seno de 60 menos 40 por 4. Queda menos 229,28 libra por pie, perdón. Libra por pie, que sería entonces la unidad. ¿Ya? Ese sería un tercer caso.
Vamos a ver otro caso. Caso 4. Dice, para el caso ilustrado en la figura, entonces nuevamente determina el momento no. Fíjense que ahora tengo la fuerza en sentido horizontal y también tengo una inclinación aquí que voy a tener que considerar, ¿ya? Entonces voy a decir nuevamente que el momento está definido entonces como fuerza por desplazamiento y por el seno del ángulo que forma, ¿ya? Entonces, el momento en el punto cero, módulo, va a ser igual. Nuevamente voy a decir fuerza que vale 60 libras por el desplazamiento que sería este, que vale un pie. Y ahora me fijo nuevamente, miren, la fuerza va así y el desplazamiento va así, porque quiero llegar al punto de acá. Entonces digo, fuerza cruz desplazamiento y voy a ir en sentido antihorario. Entonces va a ser positivo. Pero además, la fuerza o el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento es ese mismo ángulo que está indicando el problema y sería entonces seno de 45 grados. Y esto lo voy a poner entre paréntesis. Se supone que con eso la fuerza llegó a este punto y ahora desde aquí la voy a trasladar hacia el otro punto. Pero me vuelvo a fijar, en este caso la fuerza va a ir hacia la derecha y el desplazamiento iría hacia la izquierda. ¿Qué ángulo formarían ahí? Un ángulo de 180 grados. Y el seno de 180 también es cero. Entonces averigüémoslo acá. Me quedaría 60 libras por 3 pies y por seno de 180. Vamos a hacer el monito otra vez. La fuerza va así y el desplazamiento iría hacia acá. Entonces me queda fuerza cruz desplazamiento y iría entonces en este sentido y el ángulo que formarían sería un ángulo extendido de 180 grados. Por lo tanto, si este valor vale 0, significa entonces que se anula este valor completo y por lo tanto el momento en el punto de origen va a ser igual solamente a los 60 por 1 y por seno de 45. Y ese valor equivale a 42,43 libra por pie. Caso 4. Vamos al caso 5. Caso 5. El caso 5 tengo que volver a calcular el momento no, pero fíjense que ahora entonces voy a tener 3 desplazamientos. 2 en el eje X, perdón, 2 en el eje Y y 1 en el eje X. Voy a hacer lo mismo. Voy a anotar la fórmula. Momento, fuerza por desplazamiento y por el seno del ángulo que forma. ¿Ya? Y entonces voy a decir momento en O y va a ser igual. La fuerza vale 7 kilonewton. Y el desplazamiento entonces, el primer desplazamiento que voy a considerar va a ser 1 metro hacia arriba. Por el seno del ángulo que forman, que otra vez va a ser 90 grados. ¿En qué sentido? La fuerza va así y el desplazamiento va hacia arriba. Este sería el desplazamiento, este sería la fuerza. Digo, fuerza cruz desplazamiento y voy a ir en sentido horario y eso es negativo. Recuerden que este valor vale 1. ¿Ya? Llegué acá. Y entonces ahora yo ya sé que las distancias en X, cuando la fuerza está en X, me va a dar entonces un ángulo de 0 o de 180 y ese valor es 0, por lo tanto no lo voy a considerar y me lo voy a saltar y voy a partir entonces desde aquí hacia abajo. Entonces voy a decir fuerza 7 kilonewton por el desplazamiento que van a ser 4 metros y nuevamente por el seno de 90 grados. Me fijo y voy a dibujar nuevamente las fuerzas. La fuerza va así y el desplazamiento va hacia abajo ahora. Desplazamiento y esta sería la fuerza. Digo fuerza cruz desplazamiento y voy a ir en sentido antihorario y eso es positivo y voy a poner esto entre paréntesis. Por lo tanto, el momento en cero
va a ser igual a 7 por 1 y por 1, en realidad me va a dar 7 menos 7 más 7 por 4. Y eso sería entonces 21 kilonewton por metro, porque ese también vale 1. Ahora, algún alumno podría haber dicho, profe, yo me podría haber saltado esos dos pasos y podría haber solamente tomado la distancia de aquí a acá. Y esa distancia es 3 metros. Entonces, claro, yo podría haber escrito este mismo momento en O, conociendo que la distancia en X no iba a generar un momento, y haberme saltado ese paso y haber dicho entonces que esto era 7 kilonewton por 3 metros, y el seno de 90 no lo escribo porque ya sé que es 1, y me hubiese dado los mismos 21 kilonewton por metro. Pero esto quizás para ustedes va a ser cuando ya tengamos un poco más de experiencia en cuanto a resolución em, de momento, ¿ya?